que juega el evangelio en sus vidas cristianas? Alguien dijo una vez, y yo creo que tenía toda la razón, que el evangelio no es el trampolín desde el cual nos sumergimos en la piscina del cristianismo y entonces dejamos atrás, después de nuestra conversión, para comenzar a conocer algunas doctrinas más profundas. No, mis hermanos, el evangelio es el trampolín y el evangelio es la piscina. No existe ninguna doctrina de las escrituras que nos lleve más allá del evangelio. No existe ningún área de nuestras vidas cristianas en la que no tengamos que aplicarnos el evangelio día tras día. Es imposible madurar en la fe, es imposible luchar eficazmente en contra del pecado, es imposible poner nuestros dones en operación para la gloria de Dios y para la expansión de su reino, a menos que continuemos arraigados en el evangelio y creciendo en nuestro entendimiento del evangelio. El problema es que Satanás sabe eso. Él conoce el poder del evangelio, no solo para la salvación de los perdidos, sino también para el crecimiento y la santificación de los creyentes. Y es por eso, mis hermanos, que Él hará todo lo que esté a su alcance para que tratemos de seguir avanzando en nuestras vidas cristianas, pero dejando a un lado el evangelio. Como vemos en el texto que vamos a considerar en la mañana de hoy, los invito por favor a ir conmigo a Gálatas capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a Gálatas, a los Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente o claramente o vívidamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los creyentes que recibieron originalmente esta carta, obviamente estaban siendo seducidos por falsos maestros que predicaban un evangelio diferente del que ellos habían abrazado al momento de su conversión. Los promotores de este falso evangelio, que eran llamados los judaizantes, estaban tratando de convencer a estos creyentes de que la fe en Cristo por sí sola no era suficiente para alcanzar el favor de Dios y para seguir avanzando en el camino de la vida cristiana. Es importante creer en Cristo, decían ellos, pero no es suficiente. También es necesario que guarden las leyes, los ritos, las ceremonias del Antiguo Testamento, como la circuncisión, por ejemplo, que es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, o las leyes dietéticas de la ley mosaica, o las fiestas del calendario judío. En otras palabras, mis hermanos, ellos estaban añadiéndole obras a la fe y a la gracia. Lo que Cristo hizo por ti ahora debe ser complementado por lo que tú hagas por Él. Es ese evangelio distorsionado el que Pablo condena en el capítulo 1 de la carta. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 1, versículos 6
en adelante. Dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahora Pablo aclara que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora escuchen: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, que sea anatema. Y esta palabra significa maldito de Dios. Versículo 9: como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que habéis recibido, que sea anatema. Abrazar ese evangelio, que a final de cuentas, dice Pablo, no es ningún evangelio, no es ninguna buena noticia, es colocarse a sí mismo bajo las palabras de condenación que Pablo está pronunciando aquí. Ahora bien, yo estoy seguro, espero, que ningún hermano de esta iglesia piense que deba circuncidarse o que debe guardar algunos ritos y ceremonias de la ley para ser salvos o para completar nuestra salvación en Cristo. Pero mis hermanos, ¿cuál es el papel que juegan nuestras obras en la santificación? ¿Qué de otras cosas como leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, ofrendar, evangelizar o simplemente obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo conjugamos la doctrina de la justificación por la fe sola, que es el corazón, la esencia del evangelio, es decir, que nosotros somos declarados justos en el tribunal de Dios únicamente por la obra de Cristo, por la obediencia perfecta de Cristo y su muerte en la cruz? ¿Cómo conjugamos esta doctrina de la justificación por la fe sola con la responsabilidad que tenemos los creyentes de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13? Miren, mis hermanos, si no tenemos un claro entendimiento de cómo interactúan estos dos elementos en nuestra vida cristiana práctica, tarde o temprano terminaremos extraviados, como sucedió con estos creyentes de Galacia. Ellos eran creyentes, pero se extraviaron. Fueron estorbados. Como les dice Pablo en el capítulo 5, ¿quién los estorbó? Ustedes iban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? Cuando Pablo les predicó el evangelio en su segundo viaje misionero, ellos abrazaron por fe la realidad de que la salvación dependía únicamente de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Pero un tiempo después comenzaron a prestar oídos a las enseñanzas de estos falsos maestros que los estaban tratando de mover a vivir por las obras, no por la fe. Vean una vez más el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Esta palabra, que se traduce como insensato, no señala a una persona que es ignorante, no ha sido instruido en ciertas cosas, no. Es más bien la persona que es fácilmente engañada por los falsos maestros debido a su pensamiento descuidado, debido a su falta de discernimiento. Es la palabra que usa el Señor a los discípulos que iban camino de Emaús. ¿Recuerdan? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas capítulo 24, versículo 25. Hay una paráfrasis del Nuevo Testamento. Una paráfrasis es una
traducción que trata más bien de traer cuál es la idea del texto. Y esta paráfrasis es muy famosa, la paráfrasis de J.B. Phillips, que traduce esta frase de esta manera: oh mis queridos idiotas de Galacia, oh mis queridos estúpidos de Galacia, ¿cómo pudieron ser seducidos por esa estupidez? Mis hermanos, Pablo está profundamente indignado. Este no era el momento para ser políticamente correcto. Pablo está indignado por la forma como estos creyentes se habían dejado seducir por ir detrás de un evangelio distorsionado. Y dice él, es como si ustedes hubieran caído bajo la influencia de un hechizo. Esa es la traducción de la palabra fascinación. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Es como si estuvieran bajo un encantamiento. La Nueva Versión Internacional lo traduce: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? Y obviamente no era que Pablo creía que ellos habían caído bajo un conjuro mágico, pero él conocía muy bien la forma tan encantadora como los falsos maestros introducen sus herejías. De hecho, muchas veces tienen más carisma que los maestros de la verdad. Son más buenos mozos, se visten mejor. Tienen carisma para fascinar a sus oyentes, para encantarlos, al punto de llevarlos a creer en cosas que son completamente absurdas. Estos creyentes necesitaban con urgencia que alguien los ayudara a pensar de una forma adecuada. Y esto es importante, mis hermanos, porque eso es lo que pretendemos hacer cada domingo que nos paramos en el púlpito. Un razonamiento correcto, bien argumentado, puede ser usado por el Espíritu de Dios para romper el encantamiento de un creyente que ha caído bajo la influencia de falsas doctrinas. Dios puede usar eso. Y eso es precisamente lo que Pablo va a hacer en esta sección de la carta a través de 6 preguntas, una detrás de la otra. Pablo está aplicando aquí un tratamiento de choque. 6 preguntas y no responde ninguna, porque él quería que estos cristianos se pusieran a pensar. Mis hermanos, porque un creyente que no usa las capacidades mentales que Dios le ha dado, un creyente descuidado en su proceso de razonamiento, será presa fácil de los falsos maestros. Y lo primero que Pablo les hace ver a través de estas preguntas es que esta combinación de obras más fe o fe más obras es una contradicción del evangelio. Noten una vez más el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, oh mis queridos idiotas de Galacia, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Qué buena descripción de lo que es la predicación del evangelio. Dice Pablo, yo fui a vosotros y a través de mis palabras, no fue que Pablo fue con un crucifijo, ustedes vieron por los ojos de la fe al Cristo crucificado. Cristo fue presentado claramente delante de vosotros. Yo les expliqué en una forma bien clara, en una forma bien explícita, el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Ellos pudieron ver con los ojos de la fe
todo lo que Cristo tuvo que sufrir por causa de nuestros pecados. Ahora, mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta de cristianismo 101, es decir, cristianismo básico. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? Él tuvo que morir en una cruz para salvarnos por la sencilla razón de que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Eso es evidente. Cristo murió en la cruz porque nosotros no podíamos salvarnos a través de nuestras buenas obras. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio aplasta completamente nuestro orgullo, porque nos hace ver que no existe la menor posibilidad de salvarnos a través de nuestra obediencia, a través de nuestro esfuerzo personal. Eso es imposible. De ahí la indignación de Pablo con estos creyentes de Galacia. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan dejado arrastrar por ese evangelio distorsionado de salvación por obras? Si ustedes saben muy bien que Jesucristo tuvo que morir en esa cruz para salvarnos, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Me acuerdo un hermano de nuestra iglesia que hace muchos años leyó un libro acerca de cómo tienta a Satanás. Y él dijo: wow, ya yo sé cómo es el asunto. Yo no vuelvo a dejar que me engañe. ¿De verdad tú crees que por leer un libro acerca de cómo tienta a Satanás ya tú no vas a pecar más? Mis hermanos, si hay algo que nosotros sabemos, es que nosotros no podemos obedecer a Dios perfectamente ni por 5 minutos, ni por 3 minutos, ni por 1 minuto. Que no podemos. Y él está diciendo: Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que ustedes hayan sido arrastrados? Ustedes vieron a Cristo crucificado con los ojos de la fe. Ustedes entendieron el significado de esa muerte en la cruz. ¿Cómo es que se volvieron atrás? Mis hermanos, y no mis queridos idiotas de IBCJ, no. Mis amados hermanos de IBCJ, esa obra de salvación no necesita de ninguna añadidura de parte nuestra para hacerla más eficaz. ¿Saben por qué? Porque su muerte en la cruz fue más que suficiente para saldar por completo nuestra deuda con la justicia de Dios. No tenemos deudas. Es por eso que Pablo les dice en Gálatas capítulo 2 versículo 21 que tratar de completar esa obra con nuestras obras es hacer nula la gracia de Dios. Vean el versículo 21 del capítulo 2. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Fue una muerte innecesaria. Si nosotros pudiéramos contribuir en alguna manera con nuestra salvación, Cristo murió en vano. La ley hubiera sido suficiente para salvarnos. Aquí están los mandamientos, guarden los mandamientos. Pero Cristo tuvo que venir del cielo y morir en la cruz, porque ninguno de nosotros habría podido cumplir a perfección todas las demandas de la ley de Dios, como dice Pablo más adelante en este mismo capítulo, Gálatas capítulo 3 versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley, todos los que están tratando de salvarse a través de las obras de la ley, están bajo maldición. Dios no los está viendo como: qué bien, están haciendo un buen esfuerzo. No, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú quieres salvarte guardando la ley, tienes que guardarlos todos los días, desde la cuna hasta la tumba, perfectamente. Estás bajo maldición.
Pero esa combinación de fe más obras no solo contradice el Evangelio, sino que Pablo quiere hacerles ver en segundo lugar que también contradice la obra del Espíritu en nosotros. La obra del Espíritu en nosotros. Versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en esa persona. Oigan lo que estoy diciendo. Es por medio de su Espíritu que Cristo abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición, para que veamos nuestro pecado, para que entendamos qué fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo es el que eficazmente a través de la predicación del Evangelio nos mueve a creer en Cristo, y al creer en Cristo el Espíritu de Dios viene a morar permanentemente en nosotros. Cristo vive en nosotros porque su Espíritu mora en nosotros. ¿Recuerdan en el aposento alto cuando los discípulos estaban todos entristecidos porque el Señor les había anunciado que se iba, y Cristo les dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a vosotros como en el Espíritu. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Yo no los voy a dejar huérfanos. De hecho, en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice explícitamente: porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. El Espíritu de Cristo vive en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La pregunta es: ¿cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu? Le está diciendo Pablo. ¿Acaso fue por alguna obra que ustedes hicieron? ¿Es que ustedes de repente decidieron portarse bien y entonces el Espíritu vino a ustedes? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Fue por las obras de la ley o fue por el oír con fe? No fue por ninguna cosa que ellos hubieran hecho por Dios, sino por la obra que Dios hizo en ellos a través del Evangelio por el poder de su Espíritu. Así que, mis hermanos, lo único que ellos hicieron, y todos los cristianos que están aquí, para recibir el Espíritu, fue escuchar el Evangelio con fe. No fue por las obras de la ley, fue por el oír con fe. Pero ahora viene la parte más crucial de este pasaje. Hermanos, esta es la parte más crucial de este pasaje. Versículo 3. Pablo va a decirles ahora que la vida cristiana continúa exactamente como comenzó, a través de la obra del Espíritu en nosotros por medio de la fe. Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Pablo quería que estos creyentes pensaran, y yo quiero que ustedes lo hagan también, porque lo que Pablo está diciendo aquí no es simple. Esto requiere poner atención. Pablo está introduciendo aquí un nuevo contraste. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 2 el contraste era entre las obras de la ley o el oír con fe. ¿Cuál es el contraste en el versículo 3? La carne o el espíritu. Las obras de la ley o el oír con fe. La carne o el espíritu. Ustedes son tan insensatos, les dice Pablo,
que quieren terminar en la carne lo que comenzó por el Espíritu? Esa es la pregunta. Y Pablo quiere hacerles ver que eso es absurdo. Lo que comenzó por el Espíritu debe continuar y terminar por el Espíritu. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿A qué se refiere Pablo al hablar de la carne en este pasaje? En contraste con el Espíritu, porque algunas veces la palabra carne se usa en la Biblia para referirse a nuestro cuerpo físico, a este cuerpo de carne. Y vamos a ver que en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo usa la palabra carne en ese sentido. Pero otras veces la Biblia usa la palabra carne para referirse a nuestro viejo yo que se deleitaba en el pecado y que no quería someterse a Dios. Ese viejo yo se gloriaba en su independencia de Dios. Ese viejo yo se gloriaba en su propia autonomía. El problema es que esa condición carnal no siempre se manifiesta de la misma manera. Es decir, no todos los pecadores tratan de manifestar esa autonomía, esa independencia de Dios de la misma forma. Algunos lo hacen viviendo una vida inmoral, viviendo una vida licenciosa. Más adelante Pablo va a decir que las obras de la carne son la fornicación, la mentira, la ira, la envidia. Esas son las obras de la carne. Pero mis hermanos, otras veces las personas tratan de manifestar esa autonomía de Dios a través de una vida moral, a través de una vida decente, que pretende ganar el cielo por su propio esfuerzo, creyendo que tienen la capacidad de llegar al cielo, subiendo por la escalera de su esfuerzo personal. Y es a eso que Pablo le llama carne en el versículo 3. ¿Ven el contraste? Ustedes comenzaron porque el Espíritu obró en vosotros. Ahora van a regresar a ese estilo de vida que ustedes tenían cuando querían vivir en independencia de Dios, en autonomía de Dios, haciendo las cosas en su propio esfuerzo, lo que comenzó en ustedes por el Espíritu, es decir, descansando enteramente en la obra de Cristo en la cruz, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo. Ahora pretenden completarlo a través de su propio esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Vean el versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. La palabra que se traduce como padecer aquí significa literalmente experimentar, y es el contexto el que debe ayudarnos a decidir si se trata de una experiencia negativa como el sufrimiento, la persecución, o si se trata de una experiencia positiva, que es lo que yo creo que Pablo está señalando aquí. Ustedes experimentaron, por el contexto, la bendición del nuevo nacimiento, experimentaron la bendición de haber nacido de nuevo en Cristo para salvación, experimentaron el haber recibido el Espíritu Santo, y todo eso únicamente por recibir por medio de la fe el mensaje del Evangelio. Y ahora Pablo pregunta: ¿es que acaso todo eso fue en vano? ¿Que ahora quieren sustituir la fe por las obras, el Espíritu por la carne? Mis hermanos, la vida cristiana debe continuar exactamente como comenzó, descansando por la fe en las grandes verdades del Evangelio. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Miren, yo creo que hay pocos pasajes en el Nuevo Testamento que sean tan importantes para la vida cristiana que el capítulo 3, versículo 5 de Gálatas. Pablo ha venido hablando de lo que ellos habían experimentado en el pasado, ¿se dieron cuenta? Pero ahora se refiere a lo que estaba sucediendo en medio de ellos en el presente. ¿Vieron el cambio del tiempo? ¿Cómo es que Dios nos suministra ahora? Una medida mayor del Espíritu de Dios, de modo que podamos seguir avanzando en nuestras vidas cristianas. ¿Cómo es que eso pasa? Es por esforzarnos lo más que podamos en obedecer a Dios, o es por el oír con fe. Y obviamente la respuesta sigue siendo la misma. Es por el oír con fe. La vida cristiana comienza por fe, la vida cristiana continúa por fe, la vida cristiana termina con fe. Es lo mismo que Pablo les había dicho unos versículos antes, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, alguien decía que Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5 no es otra cosa que un comentario ampliado de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así que lean Gálatas 2:20, que yo sé que ustedes conocen muy bien, algunos de memoria. Lean Gálatas 2:20 teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho ya de Gálatas 3. Dice Pablo: con Cristo he sido crucificado. Y obviamente el pronombre tácito y sobreentendido es yo. Con Cristo yo he sido crucificado, de manera que ya no soy yo el que vive. Déjenme hacerles una pregunta. Mis hermanos, ¿quién es el yo que ha sido crucificado con Cristo? La respuesta es el viejo yo insubordinado que se gloriaba en su autonomía, el que quería hacer las cosas en sus propias fuerzas para llevarse la gloria, porque el que recibe el poder, el que da el poder, recibe la gloria, ¿verdad? El que da el poder, recibe la gloria. Si yo hago las cosas, los niños, una de las primeras cosas que aprenden a decir es yo solo. Ellos quieren hacer las cosas por sí mismos. Y por supuesto, eso es lo que le pasa al legalista. El legalista quiere obedecer, hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y por supuesto le va a pasar lo siguiente: si tiene una pequeña victoria, se va a enorgullecer, porque fue en su propia fuerza. Pero si tiene una derrota, se va a frustrar. El legalista vive en esas dos ondas, o en orgullo o en frustración. Dice Pablo: ese yo fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Otra vez, ¿cómo es que Cristo vive en mí? Por su Espíritu. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Significa eso que ya yo no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a mi vida cristiana? Lo único que yo tengo que hacer es quedarme tranquilo para que Cristo viva su vida en mí. No. Sigan leyendo. Y la vida que ahora vivo en la carne, perdonen otra vez que sea tan necio, pero ahora el necio soy yo, lo admito. ¿Quién es el sujeto tácito y sobreentendido de su oración? La vida que ahora vivo, ¿quién? Yo, en la carne, es decir, la vida que vivo yo, mi nuevo yo regenerado que todavía permanece en este cuerpo físico, en este cuerpo de carne, pero que ahora tiene la bendición de contar con la presencia permanente del Espíritu Santo que nos mueve a la obediencia. Entre paréntesis,
La vida que ahora vivo yo, mi nuevo yo, el regenerado, no el degenerado, sino el regenerado, la vivo por fe. Yo la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la clave de mi nueva vida en Cristo? La fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: soy yo el que tiene la responsabilidad de vivir la vida cristiana. Así como nadie se arrepintió por mí, ni creyó por mí cuando yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe, nadie puede obedecer por mí, nadie puede leer la Biblia por mí, ni orar por mí, ni venir a la iglesia por mí, ni luchar contra el pecado por mí. Nadie puede hacer eso. Eso lo tenemos que hacer tú y yo. Pero ahora hay dos elementos en el creyente que cambian por completo la naturaleza de nuestra obediencia a Dios. La primera es que ahora no hago ninguna de esas cosas para ganarme el favor de Dios, sino con la tranquilidad de que ya tengo por completo su favor únicamente por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia entre el legalista y el cristiano. El legalista obedece para ser aceptado por Dios, mientras que el creyente obedece con la gratitud y el gozo de saber que ya fue aceptado. Hay una diferencia. Fuimos aceptados por los méritos de otro, no por los nuestros, sino por los de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Note lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 6, y me encanta este texto. Dice: porque en Cristo Jesús, perdón, versículo 5, porque nosotros por medio del Espíritu esperamos por fe la esperanza de justicia. Wow, aquí están todos los elementos. Nosotros por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Por la obra del Espíritu en mí, yo estoy seguro que el día que yo me presente en la presencia de Dios, yo voy a ser aceptado como justo en su presencia. ¿Cómo yo sé eso? Por la fe. Porque el Espíritu de Dios que mora en mí me lo asegura por su palabra. El otro elemento que cambia por completo la naturaleza de nuestra obediencia es que ya no dependemos de nuestras propias fuerzas y de nuestros propios recursos para vivir la vida cristiana, sino que lo hacemos en el poder del Cristo resucitado que vive en mí por su Espíritu. No es en mis propias fuerzas, es por la obra de Cristo en mí. Así que el asunto no es que ahora que somos cristianos ya no importa si obedecemos o no los mandamientos, porque mi salvación depende de Cristo. Él obedeció la ley en mi lugar y por lo tanto ya yo no tengo que afanarme tanto con ese asunto de la obediencia. No. De hecho, escuchen lo que sigue diciendo Pablo en Gálatas capítulo 5, inmediatamente después de haber dicho que él espera por la fe, la justicia por el Espíritu. Dice el versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Somos salvos únicamente por medio de la fe, pero la verdadera fe es una fe que produce obras de amor a Dios y de amor al prójimo. Si una fe no produce obras, es una fe muerta, y una fe muerta no va a salvar a nadie. La fe obra por el amor. Versículo
13, porque vosotros, 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven el punto? No es que ya a mí no me importa la ley, es que ahora yo tengo un nuevo impulso para cumplir la ley, no perfectamente, pero sí sinceramente. Esa obediencia es el fruto de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu, andad en dependencia del Espíritu, andad descansando en los recursos que da el Espíritu, en la presencia del Espíritu en su vida. ¿Y saben qué pasará? No cumpliréis el deseo de la carne. Yo sé que la Reina Valera del 60 lo dice como un mandamiento: y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema es que la palabra aquí se puede traducir de las dos maneras, y es el contexto el que debe decidir. Y yo creo, por el contexto, que lo que Pablo está diciendo es como la Biblia de las Américas lo traduce: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Algunas personas dicen: pastor, yo no debo ser cristiano porque mire la lucha que yo tengo en mi interior. Óyeme bien, esa lucha probablemente es el síntoma más evidente que tú tienes de ser cristiano. Hay una guerra porque el pecado todavía mora en mí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya yo no obedezco por temor al castigo. Ya yo no obedezco porque pienso que me va a caer un rayo del cielo si no obedezco a Dios. Lo hago por la presencia del Espíritu en mi vida, no en mis propias fuerzas. Mis hermanos, es esa misteriosa interacción la que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Yo sé que alguno va a decir: pastor, me voy de la iglesia hoy con dolor de cabeza. Qué bueno, tómate una aspirina, pero escucha, porque eso lo escribió Pablo para una iglesia común y corriente, no era para un seminario. Pablo quiere que los cristianos entiendan esto. Así que, hermano, escucha bien. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, pero sabiendo de antemano que separados de Cristo nada podemos hacer. ¿Tú oíste eso? Somos nosotros los que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero sabiendo de antemano que separados de Cristo nada podemos hacer. Tenemos que vivir en dependencia del Espíritu que vive en mí y que obra en mí. Oigan estos textos rápidamente. Colosenses 1:29. Y con este fin también trabajo, dice Pablo, esforzándome, yo trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Yo trabajo, yo me esfuerzo, amparado en ese poder. Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, por la fe, ¿verdad? Andad así en Él. Debe continuar como comenzó. Tú lo recibiste por la fe a Cristo. Sigue así. Filipenses 2:12-13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién es el que debe ocuparse en mi salvación con temor y temblor? Yo. Porque Dios es quien obra tanto el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Ocúpate, porque Dios obra. La obra de Dios no debe llevarme a no hacer nada, sino a ocuparme en mi salvación
con temor y con temblor. Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Y saben para qué? Versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué decíamos antes? El que da el poder recibe la gloria, y el que da el poder para poder servirnos en amor los unos a los otros es Cristo, que vive en su espíritu en mí. Él se lleva la gloria. Mire, pastor, hasta aquí lo entiendo de forma teórica. Pero ¿cómo se hace eso? Y yo quiero ser lo más práctico que yo pueda en esta mañana. Yo no quiero que usted vaya de aquí diciendo, bueno, yo entendí la teoría, pero no sé cómo poner esto en la práctica. ¿Cómo es que yo puedo hacer lo que tengo que hacer, pero en dependencia del Espíritu? Aquí está la respuesta, y la voy a ampliar, no se preocupen. Confiando por la fe en el Evangelio de Cristo y amparándonos por fe en todas las promesas de Dios reveladas en las Escrituras y que han venido a ser nuestras por causa de Cristo. Oigan otra vez el versículo 5 de Gálatas 3, y por eso les decía que este texto es tan importante. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu. Nosotros queremos tener más de la influencia del Espíritu, ¿no es así? Aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe, ¿el qué? El Evangelio. Versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creyeron en ese evangelio que Dios le reveló a Abraham y que él creyó por la fe. ¿Cómo es que Dios nos suministra el Espíritu? ¿Cómo es que Dios hace milagros entre nosotros? Por el oír con fe el Evangelio de Cristo, por ampararnos por fe en todas las promesas de Dios reveladas en las Escrituras y que han venido a ser nuestras por causa de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Si tú no estás en Cristo, las promesas de Dios no son para ti. Pero si tú estás en Cristo, Él compró todas esas promesas con su sangre para ti. Déjenme poner un ejemplo práctico. No se preocupen que vamos a terminar, creo que a tiempo. No se afanen. Un ejemplo práctico. Vamos bien. Todos aquí seguramente han escuchado alguna vez la regla de oro, ¿verdad? Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Obedecer ese mandamiento es cumplir toda la ley. Hazle al otro el bien que tú quieres que te hagan a ti. Ahora, mis hermanos, piensen en la implicación de ese mandamiento. Obedecer este mandamiento en nuestra propia fuerza no es difícil, es imposible. ¿No es así? De verdad, esto es imposible. Nos amamos demasiado a nosotros mismos como para poder hacer con los demás lo que nosotros queremos que los demás hagan con nosotros. Pero ahí está el mandamiento.
No podemos borrarlo de la Biblia y tenemos que obedecerlo porque esa es la voluntad de Dios. Ok. Si tú conoces bien tu Biblia, probablemente te diste cuenta que yo salté 2 palabras del texto. Y 2 palabras que hacen toda la diferencia. Este texto comienza de esta forma. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este mandamiento no funciona en un vacío. Es la conclusión de algo que Cristo viene diciendo. ¿Y qué es lo que Cristo venía diciendo? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por eso, dedícate a cumplir la regla de oro. Mis hermanos, la razón por la que nosotros somos tan egoístas es porque pensamos en lo más profundo de nuestro corazón que si no nos ocupamos de nosotros mismos, nadie lo hará. Pero Cristo nos está liberando aquí. Cristo nos está dando una promesa en este texto de la cual podemos y debemos apropiarnos por la fe todos aquellos que estamos en Cristo. Tú tienes un Padre en los cielos que cuida de ti. Ampárate por la fe en esa promesa, porque esa promesa es tuya. Romanos 8:32 es la madre de todas las promesas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Tú crees en eso? Esa es una promesa del Evangelio que Cristo compró con sangre para ti. Dedícate a servir a los demás por amor. Y que nadie piense que eso significa que Dios nos va a dar todas las buenas cosas que yo quiero, ¿verdad? Como decíamos una vez, alguien decía, en la vida lo más importante son las cosas pequeñas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. No es eso lo que Pablo está diciendo. Porque más adelante dice que por causa de Cristo somos muertos cada día, somos perseguidos, tenemos espada, pero aún a pesar de todas esas persecuciones, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida bienaventurada que le glorifique a Él y que sea de bendición para otros. ¿Qué significa entonces vivir en dependencia del Espíritu? Ok, déjenme responder esta pregunta con un acróstico. Heart pounding drums, sinful ignite. Classical flourishes, paint a vibrant light. Indie rock guitars scream with pure delight. Let's break the mold, this is our electric night. Neon dreamscapes bathed in stardust glow. Boundaries blurring, a genre overthrow. Lost in the rhythm where possibilities flow. The symphony of chaos sets our spirits aglow. We're electric rebels defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers morph into a battle cry. This is our revolution soaring to the sky. Layered vocals soar, a powerful embrace. Classical flourishes pave the way with fearless grace. Indie rock anthems electrify the space. Together we rise, leaving doubt in its place. The beat pulsates, a call to unite. In this electric fire will burn ever so bright. No looking back now, the future feels so right. Fueling our passion with all our might. We're electric rebels defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers morph into a battle cry. This is our revolution soaring to the sky. The walls can hold us, no limits can bind. United by music, a new world will find. Let the sparks ignite, let our spirits unwind. This is electric legacy forever entwined. We're electric rebels, defying
drums morph into a battle cry. This is a revolution soaring to the sky. Electric dreams take flight, soaring through the night. A genre-bending anthem, forever shining bright. Where the shadows play, I'm drifting on echoes in a timeless way, with a heart full of mystery and a soul so keen. I'm dancing through layers in this haunting scene. Melodic whispers like a distant tide, in this experimental rhythm I'm here to bide. A symphony of dreams in an indie rock scene, in this layered dance where my heart spins. Oh, I'm lost in the music, in this symphonic dream, with a classic tune that I can't quite seem. Late female voice in the old rock light, in this haunting song where dreams ignite. Through the haze of colors and the starry nights, I find my rhythm in the soft moonlight. Echoes of the past, they whisper sweet in this rock world where the beat repeats. Melodic whispers like a distant tide, in this experimental rhythm I'm here to bide. A symphony of dreams in an indie rock scene, in this layered dance where my heart spins. Oh, I'm lost in the music, in the symphony dream, with a classic tune that I can't quite see. Late female voice in the old rock light, in this haunting song where dreams ignite. Oh, lost in the music, in the symphony dream, with a classic tune that I can't quite see. Late female voice in the old rock light, in this haunting song where dreams ignite. Where dreams ignite. Where dreams ignite. Where dreams ignite. In the heart of the night, where the guitars play, I find my rhythm in this experimental way. A sweet surrender to the rock beat, in this haunting moment where my heart skips a beat. Oh, I'm lost in the music, in the symphonic dream, with a classic tune that I can't quite see. Late female voice in the old rock light, in this haunting song where dreams ignite. In the rock glow, where the night never ends, I sway and twirl with my sweet indie friends. In this experimental world where the melodies blend, I find my place in this haunting trend.